Buenas tardes, estamos acá en la clase número 20 del taller de pintura de la caja provisional. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poco del criterio de selección de algunas exposiciones. También, antes que nada, lo invito a participar en esta exposición que tiene un tema que sería la primavera y es la segunda exposición que vamos a hacer virtual, así que sé que se ha sumado mucha más gente y estaría muy bueno que participen de esta exposición. No importa si la pintura es tal cual, algo de la primavera, sino, o sea, por ejemplo, esto sería primavera para mí y hay algo de fondo abstracto. Entonces, no hace falta que sí o sí pintemos flores o algún bodegón. Lo importante sería que ver qué nos inspira esta primavera porque puede salir una pintura abstracta, por ejemplo, con muchos colores, o puedo hacer una naturaleza muerta con algún jarrón, si es que me interesa trabajar de esa forma, un jarrón con flores, por ejemplo. O ya que hemos tenido toda esta inspiración del color luz que utilizan los impresionistas, podríamos, si uno no tiene muchas ideas como para expresar esto de la primavera, podría hacer una interpretación de alguna pintura que le haya interesado de todo esto que hemos estado viendo. Y el que no quiera trabajar en un tema de la primavera también es bienvenido, no hace falta que sí o sí la pintura. Puede ser el título, como hay libre interpretación, es muy subjetivo esto de la pintura. Podemos tener por ejemplo, capaz que este paisaje yo le pongo atardecer en primavera, por ejemplo. Capaz tengamos una idea mucho más, si queremos, por ejemplo, hacer y seguir nuestra forma de trabajo en dibujo o en pintura, podríamos como acercarnos por medio del color para hacer esta exposición. Por eso es muy importante que no solo que participen, sino que se sientan libres a la hora de expresarse bueno, todos pintamos diferente y puede ser que un tema no sea recurrente, pero en este caso, como no es un salón de pintura, sino que es una exposición virtual que vamos a hacer, estaría básicamente, o sea, por así decirlo, todo permitido. No habría problema si alguien no pinta sí o sí algo referido a la primavera, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver una técnica hoy de acrílico que la supimos hacer en clase y puede ser como un puntapié para cuando no tenemos ideas, trabajar con la técnica, que eso es lo importante de esto que vamos a ver hoy. Perdón, la moto. Lo importante es que si nos gusta la abstracción o queremos acercarnos a la abstracción, esta sería una de las fórmulas más interesantes y aparte no solo jugar con la alquimia de los colores y lo que provocan, sino cómo reaccionan ciertas técnicas. Entonces eso es muy importante para que nosotros, como ya lo dije recién, si no tengo una idea clara de qué hacer, yo, por ejemplo, vamos a ver algo parecido en el ejercicio.
Pero acá yo a la pintura, se los voy a acercar un poco, ¿ven? Yo empecé con manchas, empecé trabajando con manchas, y lo importante de esto es que fui tirando color como para yo armar una sensación, la sensación de algo orgánico, ¿ven? Y con mucha luz atrás. Esto tiene luz, pero es un color frío, en turquesa y azules. Y puedo ver formas si quiero. Podría haber hecho muchas figuras dentro de esto, ¿ven? Parece un hombre ahí, acá aparece otro hombrecito. Jugué un poco con eso, pero que parezca algo uniforme y más cercano a la abstracción que a la figuración, como esto. Entonces el contraste, ven, el contraste es muy marcado no solo por el color, sino por la oscuridad. Y esto haciendo una bajada de línea con lo que sería la naturaleza, lo que hacemos nosotros del paisaje como ser humano, y lo que capaz no vemos de la energía, por así decirlo, porque ahora nos están pasando ondas de teléfono, de televisión, de radio, pero son diferentes longitudes de onda. Por algo el televisor no capta la radio y viceversa. Entonces en el color funciona lo mismo. Yo puedo exagerar, cambiar los colores de la realidad para provocar algo más, por ejemplo, para darle un toque de distinción de la realidad. Por ejemplo, lo vi mucho en cómics, si voy a trabajar dibujo, ¿qué pasa en el dibujo? Hay veces que no hace falta colorearlo todo, y yo trabajo en blanco y negro, pero en una película de cómics era muy interesante porque toda la situación, la escena era blanco y negro, muy contrastante, bien marcadas las sombras, muy bien marcadas, pero tenía una corbata roja, y eso era un tímbrico, un poquito de color en una pintura que eso nos daría muchísima más, algo como más con incógnita, algo mucho más fresco, por así decirlo. Vi otra pintura también, hecha toda, era muy grande esa pintura, y era un paisaje de un rancho con un alambrado, postes de luz, cables, el cielo, montañas atrás, pero en una fracción muy pequeña de la pintura tenía un plato con agua azul. Eso también era algo que atraía y que daba color a toda la pintura. Era como si ese contraste llenara de vida toda esa pintura blanco y negro. Entonces también, si yo hago cómic o me interesa investigar sobre el monocromo, como esta pintura que van a ver acá, que es una pintura que yo tengo, que es para mí muy interesante, es una pintura gris, ya se lo voy a mostrar. Entonces también, para que no nos limitemos a trabajar con una o dos fórmulas, podemos buscar nuevas. Así como empecé no sabía bien qué hacer, entonces empecé manchando y jugando, y después se va definiendo, salvo que yo tenga un paisaje como este, que si yo insinúo un atardecer, y acá en las montañas también les cambio el color, la tonalidad, y en los árboles bien oscuros, un verde bien oscuro, como para dar esa sensación de contraste y que me sirva para el atardecer. Entonces es bastante libre, para que no se limiten con el título de la exposición, sino que sea un disparador. Esto es como
para ordenar un poco el rumbo, y aprovechamos que bueno, ya está por venir la primavera, los días son mucho más lindos, da para salir a caminar, quien tenga una plaza cerca o que vive cerca de la montaña, para ver también cómo van reaccionando las plantas. En eso, el video que vieron sobre algo más de, como el número y algo metafísico que tiene la pintura y la naturaleza, también vean cómo se va desarrollando ese mismo proceso, es el que nos va a hacer crecer en la pintura, porque ¿qué es lo que más nos interesa? No solo expresarnos, sino adquirir ciertos conocimientos que potencien eso que pienso, ¿no? Ahora les voy a mostrar esta pintura, no sé si ya la mostré, pero lo que yo quería contarles de cómo exagerando algo de la realidad se vuelve más interesante. Puede que en dibujo tengamos un paisaje así en la naturaleza, pero el cambio de color es lo que hace un poquito más interesante, dependiendo si esto hubiera sido todo verde, si hubiera sido todo en rojo. Este es un violeta quinacridona, es un color profundo cuando se usa puro, ¿ven? Pero diluido con blanco, nos da una sensación como alegre por un lado y tranquila por otro, al tener una pizquita de azul. Y acá, armando el contraste, bueno, en este caso puse un lápiz con la firma, que yo también podría intervenir con un objeto. Algunas veces hice, es como para jugar con algo más, aparte de lo que estamos pintando, que puede potenciar y resignificar lo que nosotros estamos tratando de decir, ¿no? Algo de lo que van a tener de tarea en esta clase va a ser que elijan una poesía y que después de esa, al haberla interpretado y aprendido, que como disparador sirva esta poesía. Entonces yo le voy a leer algo de lo que yo me inspiro para pintar. Capaz que no es textual lo que pinto acerca de esa poesía, pero sí me inspiró o me sugirió imágenes, esa poesía, que yo después la puedo pasar en algo figurativo o en algo abstracto, porque también existe la abstracción dentro de las palabras, ¿no? Entonces, lo bueno de este ejercicio, que no va a ser impuesto por mí la poesía, como supe hacer en muchos talleres. Lo interesante era, bueno, lo que daba yo era, leía una poesía a niños muchas veces o a adultos, y tenían que reinterpretar o ver qué les había quedado de esto. Entonces lo bueno es que capaz también, si en algún momento no tengo ideas, un libro o música también, que sería otra de los ejercicios que vamos a hacer en la clase que viene. En este caso vamos a utilizar una poesía que después ustedes me van a mostrar lo que les inspiró. Elijan al autor que quieran, no hay problema en eso, mientras a ustedes le despierte, o si tienen algún texto que les interesó y se acuerdan ahora, pueden utilizar para... sería como ilustrar ese poema, ¿no? Qué sé yo, pueden agarrar a Alicia en el País de las Maravillas, que tiene muchas imágenes muy, muy interesantes. Hay muchos libros, o fragmentos de libros, o libros que le inspire a acotar la historia y llevarlo a eso
bidimensional, en una pintura o en un dibujo. Lo interesante de esto es lo que les contaba recién, que es para abrirnos un poquito el espectro y el campo de acción para que nosotros por medio de algo reaccionemos y accionemos en la pintura. Yo suelo pintar con mucha música y hay veces que no es lo mismo escuchar a Bach que escuchar un tango o a Piazzolla, o que escuchar rock o música electrónica. A otros les puede inspirar el folclore en la música, pero bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio de, yo les voy a leer, no siempre va a ser textual y tal cual lo que voy a volcar en la obra, porque capaz que haya imágenes en esa poesía o en ese texto que pueden tener libre y muchas interpretaciones. Entonces, lo interesante sería que nos muestren el texto y ver qué surge de ese texto o de ese libro. Yo lo voy a leer. Yo suelo leer un poco de Tao Te Ching de Lao Tse, es una filosofía oriental que muchas de las anécdotas para poder contar la idea acerca del taoísmo trata de aproximarse con imágenes de la vida cotidiana. Por ejemplo, fíjense, es cortito, pero lo interesante son los disparadores, ¿no? Y las imágenes que se van creando en la cabeza. Dice, el título es El peligro del éxito altanero. Dice, tiende un arco al máximo y desearás haberte detenido a tiempo. Templa un filo de espada hasta lo más agudo y el filo no durará mucho. Cuando oro y jade llenan tu casa, no podrás mantenerlos seguros. Enorgullecerse con la riqueza y el honor es sembrar las simientes de la propia caída. Retírate cuando hayas terminado tu trabajo. Tal es la forma del cielo. Bueno, acá pueden ver que yo podría tomar varias imágenes de este poema o pintar al hombre sabio, cómo sería el sabio que rechaza la riqueza, cómo sería una casa desbordante de riqueza, qué sería lo austero, qué me quedó a mí de este poema. Me queda esa metáfora de estirar demasiado el arco, bueno, se va a romper, o si caminas con pies, si caminas con los pies muy abiertos no vas a caminar bien. Bueno, acá trata esta filosofía con metáforas e imágenes, trata de llevarnos al orden o al equilibrio con la naturaleza y con los seres humanos y hasta con nosotros mismos. Entonces esa es una de las tareas. Una de las tareas es buscar una poesía y fijarse qué nos inspira. Así que espero que también podría ser que los inspire para esta exposición. Y si, por ejemplo, para esta exposición de la primavera no tienen un cuadro terminado y quieren mostrar alguno ya hecho en el taller de este año, podría entrar. Así que bueno, los dejo con esta tarea y ahora vamos a ver un poco de técnica mixta para el acrílico. Trabajo. Yo tengo una pintura, me puse la ropa de trabajo porque esto siempre hago enchastre, bueno, el piso está manchado. Vamos a trabajar con una base de acrílico. Lo mejor sería un soporte rígido, un fibro fácil, o puede hacerse sobre una tela, ¿no? El trabajo que vamos a hacer, esta es una pintura que la había comenzado, pero
me sirve esta técnica como para buscar cosas nuevas, ¿no? ¿Ven? Yo estuve trabajando con distintos tipos de mancha, volví a trabajar y al final cerré con esto como algo orgánico, pero me sirve para este trabajo. Yo acá tengo un poquito de barniz acrílico con agua, ¿no? Sería barniz acrílico 50 y 50 con agua. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar una base acrílica que no es tan fuerte, pero está bueno porque es más acabado mate. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Yo voy a cubrir la superficie de esto con el color bien aguado. Lo van a ver ahora. Va a ser muy poco lo que voy a poner. Puede ser cualquier otro color, ¿no? En este caso uso negro para que se vea el contraste. Vamos a probar de a poco. Que no quede tan espeso. ¿Por qué? Porque no va a funcionar con el alcohol que vamos a usar nosotros, ¿no? Voy a trabajar con alcohol, puede ser en un vaporizador o con gotero. Lo mejor sería alcohol puro. Este tiene una pizquita de agua, pero alcohol puro sería lo mejor. Entonces vamos a probar ahora cómo va a ir reaccionando este color. Yo voy a hacer una prueba, tiene que estar bien diluido para que no nos quede el rastro, sino que sea como una película, una veladura, ¿ven? Tengo que limpiar bien y diluirlo para que no, va a hacer falta un poco más. Entonces va a ser una película que a nosotros nos va a posibilitar. ¿Por qué? Porque va a reaccionar con el alcohol, el acrílico, y esta experiencia ya la habíamos hecho ahí en la clase. Es bastante interesante, es como ver la cocina de la pintura, ¿no? Ahora voy a seguir mezclando. Ya después, cuando termine esta pintura, les voy a mostrar cómo va a ir siguiendo en el tiempo, ¿no? Porque vamos a tener que tener un tiempito para esperar que se evapore todo el alcohol para poder pintar, o sea, que se seque toda la superficie, ¿no? Vamos a probar. Me parece que ahí estamos bien. Yo voy a poner una película sobre toda la pintura, ¿ven? Y al tener cubierta la superficie, a mí me va a dejar armar el efecto que les voy a mostrar. Siempre, ven, bueno, pongan nylon. Esto es porque yo trabajo así en el piso algunas veces y bueno, después limpio. Porque puede salpicar y el acrílico, acuérdense que no sale de la ropa. Yo tengo toda mi ropa manchada. ¿Ven? Acá yo ya puse una superficie, una película delgada. A ver, ¿dónde más? Un poquito más, capaz. Y esta zona. Tengo que también trabajarlo rápido para que no se me seque esta veladura. ¿Ven? Y ahora, eso también, cierren siempre los acrílicos. Ahora vamos a empezar a ver. Yo veo si le puedo hacer zoom para que vayamos viendo el efecto que va a provocar. Yo voy a tener el alcohol en spray y gotas para que vayan viendo. Ven acá, se estaba secando, así que siempre tiene que estar bien húmeda la superficie para trabajar después con el alcohol arriba y que se pueda, van a ver, ¿ven? Fíjense cómo me arma a mí
una superficie más como si fuera algo orgánico. ¿Qué hace el alcohol? Repele el agua y corre al acrílico, ¿ven? Es más, y ahora voy a probar con gotas. ¿Ven? Si quiero lograr cierto efecto, como si fueran... Después esto cuando se seca se arman formas muy aleatorias y eso es lo bueno porque puede salir un fondo bastante interesante y después también volver a pintar y volver a hacer. Fíjense cómo quedó, cómo se transformó y ahora se va secando y me va dejando ciertas formas. Yo ahora tendría que dejarlo secar. Es más, si veo que hay acumulación, puedo volver a tirar gotas de alcohol o con un gotero muy suavecito. ¿Ven? Fíjense cómo va a reaccionar acá. ¿Ven? Puedo seguir trabajándolo mientras va secando. Se pueden correr mucho mejor las gotas. Bueno, ven, acá tengo mucha acumulación. Si quiero también puedo levantar con una servilleta de papel y armar, yo también darle la forma. Y después capaz yo a esto mismo, fíjense cómo va reaccionando de a poco y se van moviendo las gotas. ¿Ven? Ahí se me hacen gotitas chiquitas. Lo importante de esto es ir de a poco jugando para ver qué formas pueden saltar y acá yo capaz después, por ejemplo, podría hacer una montaña, algunos árboles, en mi caso, ¿no? O capaz hasta poner un elemento nada más, como si fuera, por ejemplo, ¿no? Yo podría pintar, acá les voy a mostrar, podría pintar una taza, por ejemplo, ¿no? Yo después me sirve este fondo abstracto para que resalte lo que yo vaya a poner. Está bueno que quiera probar esto, que vaya viendo cómo puede hacer distintas pruebas con un color de abajo fuerte y un oscuro adelante digo, o al revés, puedo trabajar con colores muy oscuros atrás y arriba con blancos o colores pasteles para que se abra. ¿Ven? Se siguen formando gotas y yo puedo volver. ¿Ven? Mientras va secando se van abriendo otra vez. ¿Ven cómo reacciona? Entonces se van formando, se van haciendo nuevas figuras y eso, puedo ir levantando, sacando restos, y dejarlo secar así, ¿no? Porque si no, si quiero puedo hacer chorreado, levantarlo y que las gotas vayan armando un recorrido y después volverlo a armar. Yo solía usar mucho esto y chorreados cuando quería armar un fondo bien movido, entonces hacía chorreados, ponía demasiada carga aguada, entonces se iba moviendo y lo iba dando vueltas. Y hay veces que era un fondo nomás y después capaz terminaba pintando todo o dejando una parte de esto. Yo podría luego cerrar con negro y armar la silueta de una persona, por ejemplo. Hay muchas opciones. Puedo hacer un barco de papel acá, por ejemplo, en blanco. Puedo trabajar con mucha... bueno, fíjense, yo siempre limpio en el pantalón, ¿ven? Los pinceles y espátula. Entonces esta técnica es para abrir un poco la mente, para buscar nuevas
nuevas fórmulas de pintura. Entonces lo más importante es que ustedes, fíjense, ahora les voy a mostrar esta pintura, a ver si se ve bien ahí, que no les dé brillo. Esta pintura la hice con esta técnica. Entonces ven, yo tenía verdes, turquesas y le puse arriba un verde oscuro, un verde talo, que fue lo que me dejó ir, me dejó viendo lo que yo estaba trabajando antes con rojo. Entonces es para armar algo que tenga una calidad y que parezca más orgánico. Son fondos, por ejemplo, también yo podría trabajar, esta es otra pintura que estoy haciendo, ¿ven? Y lo que es lo raro, bueno, trabajé manchas atrás, que podría trabajar las manchas de esta forma con el soporte rígido y trabajar las manchas con alcohol, y después acá en Cinté, ya después de haber estado seco en Cinté, y este es un fondo para otra pintura. Entonces son muchas opciones, y quien pueda que se compre varios soportes para ir trabajando. Ven, acá yo puedo volver a tirar. ¿Ven? Ahí se vuelven a armar. Tengo que ir manejándolo, y cuando yo quiera parar ya dejo de cargarle con alcohol. Entonces van armando formas, por eso, más orgánicas. Después de haber trabajado esto, lo vuelvo a barnizar, porque esto va a quedar mate y atrás yo tenía brillante. Entonces también tengo que regular el poder de absorción del primer material para que el agua corra, porque si tengo un látex muy poroso me va a chupar instantáneamente. En cambio acá se puede seguir moviendo, ¿ven? ¿Ven lo que yo les digo? Cómo se van armando y se van abriendo otra vez. Y así se va a ir transformando. Bueno, esto es para el que quiera hacer y trabajar con técnicas mixtas. Si bien es acrílico todo lo que estamos trabajando, pero adicionamos el alcohol para acelerar un secado y armar algo orgánico. También, si ustedes quieren llevarlo al acrílico, llevarlo para algo parecido al óleo, pueden usar glicerina, no vaselina, porque la vaselina no seca nunca y no va a poder ligarse con el acrílico, que es soluble en agua. Entonces, con glicerina yo podría estirar mucho más. Ya vamos a hacer experiencias con eso, que a la témpera también le puedo adicionar glicerina, y es como un retardante de secado. Ahí vienen retardadores, pero la glicerina sería algo barato y también bueno. Era algo de pintura argentina, como para ver lo que les cuento siempre, las distintas formas ¿cómo se llama?, de poder plasmar las cosas o las ideas. Acá tenemos a Emilio Petoruti trabajando, la pintura se llama Quinteto, y acá está trabajando con, ahí se ve mejor, sí, trabajando con la, ¿cómo se llama?, con cubismo, dándonos a nosotros ¿cómo se llama?, la idea de la síntesis, que es lo más importante, una de las cosas que llega el cubismo. Entonces, este artista, yo puedo llegar a hacer un proceso de morfología y sintetizar todo, llevándolo a un esquema casi básico de la figura humana, porque son como si fueran plegados de papel. Entonces
Lo interesante de esto es que a nosotros nos puede, nos puede servir si en algún momento tenemos ganas de abordar el cubismo. Acá vamos a tener la obra, en este caso, ahí les voy a, disculpen, les voy a tapar esta obra. Lo que me interesa mostrarles es esta obra de Antonio Berni. Fíjense, hay elementos reconocibles de mar, algo de piedra, el auto, la casa, pero estos dos elementos sacados de contexto generan una especie de surrealismo, algo que no podría pasar en la realidad, salvo que yo tenga una escultura así al frente de mi casa. Y esto ya no sé qué sería, pero ven el cambio de no solo de, o sea, está trabajado de una forma simple esta pintura, pero lo importante y lo interesante es lo que hace que nos descoloquemos, que salgamos de la realidad de la casa, auto y mar, que son estos elementos. Entonces por ahí yo puedo jugar con ciertos elementos y modificar la naturaleza. Quiero que vayamos ahora a pintores de... Esta es una de las pintoras más importantes de la historia argentina y me gusta mucho. La pintura se llama El Drama, puede ser un poco dura y cruda, fíjense, paracaídas con soldados, acá un altar, como una foto, como si fuera la misma muerte, o un estudio de medicina, fíjense el mundo tirado, caído, y de un libro sale una mano. Bueno, acá parece que hay muertos, pero fíjense los rostros y las miradas, ¿no? Las direccionales que se arman, y lo único que nos mira sería él, pero el drama de que no nos mire, de que sea una mujer con su hija, una paloma muerta en la mano, ¿ven? Esto es lo que le puede servir no digo de inspiración esto, sino de del trabajo que tiene que hacer, que es poesía, cómo la llevaría yo a la pintura. Raquel Forner, muere en el 88 acá en Buenos Aires, pero esta obra está expuesta en el Museo Nacional. Uno de los más interesantes, que es este artista, que es muy lindo ver su trabajo, se llama Sul Solar. Sul Solar trabaja acuarela y armando, acá habla de distintas culturas indígenas, pero también hacía mundos imaginarios. Imagínense ustedes en una exposición de pintura, en un salón nacional de pintura, tener que elegir dentro de tanta variedad de formas de pintura, ¿no? Acá tenemos, yo lo llamaría Bateplana, Juan Bateplanas, es muy interesante. Dice: Tribunal de Pintores jugando los elementos de la naturaleza. ¿Ven? Fíjense cómo sintetiza y lleva a un esquema básico mucho más que Petoruti, y arma sus personajes, ¿ven? Y su micromundo. ¿Puede ser esto sacado de un cuento, de una historia? Sí, podría ser. Por eso es la libre interpretación lo bueno. O podemos tener algo más concreto, como Fortunato La Cámara, que tiene una pintura más de la vida cotidiana, de cómo sería Vuelta de Rocha o Pedro de Mendoza y del crucero. Bueno, entonces ven también, trabaja los elementos, se nota que un camión son personas, pero casi ninguna tiene rostro. Llegó a una síntesis, fíjense el trabajo de luces y sombras, que es bastante interesante, pero con colores, salvo este rojo y este rosa, pero todo lo otro es
como con una paleta apagada. ¿Ven? Esto también podría haber sido salido de un cuento. Tenemos otro artista que yo les había mostrado, Raúl Loza. Bueno, capaz que esto no se acerca para esto de la pintura y la poesía, pero imagínense una poesía que a mí me habla de la vida en otro planeta. Entonces esto parecen cráteres, está trabajado óleo y arena sobre tela. Fíjense, yo le había mostrado esta pintura, pero acá puede hacer alusión a una galaxia si tuvieras colores. Entonces es muy muy interesante el trabajo. Ven, por ejemplo, este es una gran pared y es raro, el título se llama Fiesta, ¿no? Pero fíjense, también podría ser sacado de un cuento, de mirar el abuelo con su nieto mirando un edificio, o mirando la nada, o mirando un paredón, o mirando el arado, por ejemplo. Entonces esto es para que vean. Es interesante esta obra, para que vean las diferentes formas. Acá utilizo collage, ¿ven? Hay fotos, acá hay retratos armados. Se llama El incendio del Jockey Club. ¿Ven? Hay un jockey, entonces ahí ya me lleva con el título y la alusión. Fíjense, ahora uno entra a ver fuego cuando le dice el título El incendio del Jockey Club. Fíjense, por ahí está medio trabajado como monigotes, pero que lo interesante de esto es cómo yo me elijo expresarme. Acá hay colores más crudos, puros, casi una abstracción, pero también se ve algo de una... Es como algo extraño, son personas, pero no... Bueno, ven la cantidad de formas que yo tengo para expresar. Perdón, acá está. Jorge de la Vega, un artista muy muy interesante para mí, que también acá pegó telas, trabajó con chorreado, es óleo, tela encolada, metal y monedas sobre tela. Ven, hay moneda. Acá se ve bien la tela en blanco, ¿no? Cómo juega. Y este podría ser por ejemplo, un monstruo de alguna historia fantástica. O qué pasa, qué situación hizo que este personaje esté acá, ¿no? Entonces también evaluar quién va a ser el primer personaje, el segundo personaje, y qué es lo que voy a querer contar yo de la escenografía que voy a tener. Armando el marco, interesante, fíjense por ejemplo, este podría hacer el relato Nicolás García Uriburu, El jardín de las cotorras se llama. Acá están las cotorras, los gatos, ovejas. Fíjense, lo lleva algo naif, pero lo interesante es eso, de cómo yo, qué elijo contar, ¿no? De la historia. ¿Y cómo lo voy a contar? Esto es de una forma hasta casi infantil, pero es un lindo trabajo a nivel, tiene síntesis también. Entonces, cerrando esta clase, ya tienen para experimentar con acrílico y alcohol, y también tienen una tarea de qué voy a interpretar yo de una lectura, de la lectura de una poesía o de o de un cuento. Bueno,
espero ver muchas obras para la exposición de pintura y les dejo un gran abrazo, gracias a la Caja Previsional y al Consejo. Espero que pinten mucho. Abrazo.